Yo estoy loco por hacerme mexicano, para yo decir orgullosamente, soy mexicano. Yo he tenido controversias con mis paisanos dominicanos por la forma en la que yo soy ahora. ¿Ya hablas acento mexicano? Carnal, si ya te la zapa, que te la pla. Es una fusión chingona. ¿Qué fue como la palabra mexicana que aprendiste como más rápido? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Sí, incluso tuve que ir como modificándola porque la combinaba con mi tono de voz dominicano y sonaba muy agresivo. A ver, ¿cómo? Decía, ¿qué pedo, güey? Ok. La gente puede pensar que yo le estoy hablando como, ¿qué pedo, carnal? ¿Qué te traes o qué? Ajá. Pero mi tono de voz. Hablan fuerte, ustedes. Ajá, hablamos fuerte. Yo llegaba, ¿qué pedo, güey? Se escuchaba medio agresivo, entonces ya le fui bajando y decía, ¿qué pedo, güey? ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tranza? Muchos alemanes, de hecho, dato curioso, van a la República Dominicana a disfrutar sus hermosas playas. Comparten básicamente la isla con el otro lado es Haití. Ok. Haití. Nosotros somos como una tercera parte de la isla. Ok. Ya la otra parte es de Haití. Ok. ¿Y cómo describirías como las playas de tu país? Hermosas, preciosas. Bro, es una chulada. Normalmente conocen a Dominicana por Punta Cana, pero hay muchísimas playas más. Mi lugar favorito de Dominicana es Samaná. Hay unas playas hermosísimas. Hay una que se llama, si mal no recuerdo, Playa Rincón. Es una chulada. Son de esas que luego aparecen en Instagram, o sea, como arena blanca, mar turqués. Es una hermosura. Y hay playas que terminan con desembocadura en ríos. Y yo amo eso porque estoy en la playa saladita, la disfruto y me voy para el río. Claro. Dulcecito, me quito los saladitos. Es una chulada. ¿No hay cocodrilos allá? Hay cocodrilos, claro, pero en los lados turísticos donde uno va, no hay. Te puedes bañar con confianza, no pasa nada, tu chapuzón, tranquilo. Va. Y además, una mordidita de un cocodrilo, ¿qué te va a hacer? Es que eso dices tú, porque carnal es bien altote, la neta. Aquí sí me ha pasado, de que he ido a algunas playas, o sea, nunca me ha mordido un cocodrilo, ¿no? Pero no, sí. No, de que he visitado playas en Michoacán una vez, pero ya es un chingo. Y luego llegaron como las personas ahí y dijeron, no, aguas aquí, porque había un río que desembocaba ahí en el mar y decían, no, con cuidadito no se metan tanto por allá, porque luego hay como los cocodrilos tenían hambre. No jodas. Sí. Yo fui una vez a Bacalar. Y chulada. Hay lagos que supuestamente hay cocodrilos. Una vez hicimos la luna de miel en Bacalar, donde están los columpios. Bajamos y dijeron, no, es que ahorita acaba de pasar un ¿cómo le dicen? Lagartos, ¿no? O sea, Largatos. Cocodrilos, pero más chiquititos. Oh. Y nosotros todos los días anteriores hemos estado ahí. ¡Ay, mi madre! Bueno, algunos dicen que sí, otros que no, pero sí, pues... dicen que sí. Pero también hay historias de que sí han mordidos, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? Sí. Oye, el lugar donde primero llegaste aquí a México. Al estado, a Nesa. Ok. A Nezahualcóyotl. Ok. Yo duré como 3 meses para poder pronunciar eso. Por eso lo digo tan hermoso, porque me costó. Allá en Dominicana no se usa la T y la L. Es una palabra nueva para mí. Nezahualcóyotl. El tol. Eso no existía. Y yo, ¿cómo? Nezahualcóyotl, ¿qué? Y yo ahí practicando. Yo tengo que aprenderme esa madre. Yo tengo que aprendérmela. Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl. ¿Y qué fueron tus primeras impresiones en Neza York? Los visitasis, bro. En verdad a mí no me gustaba ni subirme porque yo sentía que era como explotación, como no mames, mira. Ese güey está ahí dando pedales por mí, yo sentado aquí como si yo soy el rey de España, no sé. También en algunas partes de la Ciudad de México los he visto también en Iztapalapa, en el sur también, ¿no? En Xochimilco también, los visitaxis. Los visitaxis. No, sí, eso me dejó así. ¿Eso no existe allá? No. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. No. Yo creo que influye mucho la estructura del país, tú sabes, porque allá hay
muchas subidas, muchas bajadas. Yo creo que no sería funcional allá. Ok. Por aquí sí, las calles son llanas, pueden Sí. andar en bici, en taxi. Allá hay sierra casi mente en un barrio. ¿Qué fue lo primero que comiste acá? Unos tacos al pastor. Órale, ¿y cómo te supieron? Deliciosos. Después de ahí duré como 2 semanas que solo cenaba tacos al pastor. Y no pocos, porque yo vengo de Dominicana. En Dominicana se come mucho. 2, 3, 4 tacos no me llenaban. Yo me comía 8. De 8 a 15. 15 tacos. Sí, me No llegué a comer manches. 15 tacos. ¿Y estás bien flaco? ¿Cómo le haces? Carnal. Carnal. Tienes tus trucos. Puro ejercicio. Ah, ok, a huevo. Me encanta porque ya hablas como un poco de acento chilango también. Sí, se me pegó chido. Me gusta. Está padre, ¿no? Porque mucha gente de dentro de México siempre como se medio burla de acento chilango, como de lo cantadito, carnalito, ¿no? Ajá, sí. Pero a mí se me hace padre. A mí me gusta. Lo que es el acento y el cotorreo que tienen aquí me encanta. ¿Cómo sientes, por ejemplo, la diferencia entre, porque dices eso, de cómo cotorrean y así como entre acá y tu país? Te podría decir que no existe la forma en la que se llevan aquí con la que pasa allá. El albur, que son un desmadre. Que sí. Y está chido. ¿Te aplicaron el albur Muchas veces. Fue un proceso de entender? de entenderlo. Ya. Fue un proceso porque incluso me lo repetían y yo no. Ah, sí, me gusta el chile, ¿no? Ajá, sí. Sí, bien sabroso el chile. ¿Y si te la comes? Sí, todas, sí. Ah. ¿Seguro? Sí, yo sí. Ah, huevo. Pero ya no, ya me la sé, carnal. Y ahora se lo repites. Claro. Entonces allá tampoco existe el albur. No, Ok. no. Sí, es muy único de pues ese juego de palabras y siempre con ese doble sentido, ¿no? No he visto tampoco en otro lado hasta ahora. Aparte de los bicitaxis, ¿cuál ha sido tu choque cultural más fuerte acá en México? El tono de voz, mi forma de hablar. Para un mexicano de la Ciudad de México, porque me dicen que en el norte es más agresiva la vaina. Fierro, pariente. Ajá, pero ¡Ánimos! aquí en la ¡Muévelo, ciudad... marisco! Así mismito. Y aquí no hay que hablar más suavecito, más cordial. Y no, yo vengo de Dominicana, ya hablamos. Pásame esa vaina, loco. Ya. Nada de, por favor, ni... No te voy a decir que somos todos, pero normalmente, un día cotidiano de un dominicano, tú vas a la tienda, tienes tus 10 pesos, le dices, dame 10 de aceite. Sin, por favor. Ajá, sí, dame 10 de Ok. aceite. Ah. El colmadero te despacha, toma. Y si te queda cambio, él también pone el cambio en el mostrador, se llama, en la mesa, el mostrador. Y también te lo lanza, El que sigue, ¿qué tú vas a querer? Y no es ofensivo porque es normal para nosotros. Esa energía que transmitimos, esa es la forma como de nosotros conectar con los seres queridos, así. Fácilmente tú notas una persona que está en baja, te habla suave, así, y tú piensas que está malo, se siente mal o está triste. Eso está muy padre que lo mencionas porque pues mi esposa varias veces ya me ha reclamado de que en el pedir está el dar, ¿no? Y en Alemania también somos zac, 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 así de... Muchas veces ni decimos por favor ni nada de eso, ¿no? Nosotros lo vemos así. El de la tienda está para despacharnos, para atendernos. Él está cumpliendo con su deber, yo estoy cubriendo mi necesidad. Así lo vemos allá. Después de yo estar aquí, yo lo veo necesario, yo lo veo que sí influye en la relación con las personas y sí es bonito tener su delicadeza de por favor, gracias. Incluso la persona se siente chida y te atiende con más amor y déjame darle de más. Déjame atenderlo chido. Sí. ¿Verdad? Sí. Influye en las La verdad que relaciones. sí. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, o sea, que llegaste a algún lugar y como pediste algo más como en tu tono dominicano, pues, y como te miraron como raro o algo así, como de, ¿ese güey qué? Mira lo que te voy a decir. Si pasó, yo no me di cuenta. O yo lo veo normal al principio. Muy Pero rápidamente yo adquirí el conocimiento de saber que tengo que hablar de cierta manera. Porque llegando luego yo comencé a trabajar, a relacionarme y me enseñaron que no, debo de mejorar el tono de voz, debo pedir por favor. Claro. Y así yo, ¿en serio? Sí, porque pueden pensar que tú estás siendo grosero y así, y yo, vale.
Ah, tú tienes en tu chamba contacto con los clientes, pues. Exacto. Ok. Entonces tengo que saber manejarme en ese caso para evitar cualquier inconveniente. Sería interesante ver cómo reaccionan los del norte. Verdad, sería estuvieras chido. chambeando. Porque la neta, tampoco quiero generalizar, pero sí pasa allá, güey, cuando vas a una taquería, ¿no? Que son más mandones, ¿no? De, ¿qué va a hacer, pues? Aquí en el DF, sí son como un poco más Cordiales, ajá. cordiales, cortés. pero Ujú, sí. ujú. Sí, de verdad. A mí también me da mucha curiosidad porque muchas personas me han dicho, no, allá en el norte te sentirías como en casa. Igual ustedes también comentan abajo de qué partes son y cómo qué diferencias han visto hasta la fecha, cómo cambia el ¿Cómo tono, cambia? pues, ¿no? Porque, bueno, en Alemania tenemos ese dicho, el tono hace la música. Quiere decir, si tú llegas, ¿no? Y así, y como medio mandón, Ajá. ¿no? Pues te van a responder igual, ¿no? Exacto. Sí. Si tú vas con un tono grosero, con un mexicano, no crea que te va a atender con mucho amor. Se va a poner chingón contigo. Va a decir, va, cámara. Cámara carnal. Cámara, carnal, tranquilo. La gente acá en México que normalmente adivina de dónde eres. Cuando te ven, cuando te escuchan hablar. Me han dicho cubano la mayor parte de ¿Ves? veces. Por eso Cubano, digo, güey, a mí... cubano. Pero no es por el tono de voz, bro. No es por la forma de hablar. Sino porque soy un negro hermoso, precioso. Era más común ver en México, ver cubanos que dominicanos. Tenían la facilidad de venir para acá, el país los recibía. Y por eso la gente se queda con la mentalidad, el negrito es cubano. ¿Has tenido como otros choques culturales? Tronar los dedos. Ok, uy, eso también es un tema. Mi esposa ahora está haciendo así. Pero, a ver, explícame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Dominicana se tronan los dedos para cualquier cosa y no pasa ¿Ves? nada. Por ejemplo, estamos aquí y de repente tú te fuiste lejos. Yo te digo, güey, Ándale, estamos aquí, estamos ándale. grabando, actívate. Y ya, seguimos normal, la vida normal, no pasa nada. Ajá, Hacer eso aquí es No. un peligro. sí. De verdad, No yo, me truenes los dedos. bro, Así. yo prefiero, yo creo que pelear con un mexicano o decirnos toda la grosería que existen en el mundo y no tronarle los dedos. Eso también tuve que aprender por la mala. Aunque, sí, porque en Alemania hacemos Sí, lo hacen mucho zac, también. zac, zac, así de rápido, pam, 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 vámonos, y siguiente, y ya, vámonos, ¿no? ¡Su madre! Y aquí me dijeron, no me truenes los dedos, así, ¿no? Bueno, me dijo mi esposa, Y cambian, ¿no? Cambian totalmente. De que escuchan los dedos, cambian. aquí es despectivo, pues, sí. A ver, también me interesa si solo es así aquí en Ciudad de México, alrededores, o también en otras partes. Ese sí no sé. Eso sí no sé tampoco. Comenten los norteños porque ellos también son más, así como más aventados. pues, ¡Arro! ¿no? ¡Fierro, pariente! Fierro, pariente. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.